Bueno, entonces les voy a contar un poco de mi experiencia en esos tres aspectos, cómo he hecho yo para mejorar un poco esos aspectos de la mente, las emociones y la voluntad. Vamos a iniciar con el tema de la mente. Hay dos cosas que a mí me ayudaron, pero sí o sí a mejorar. No a ser perfecto, no es lo que yo estoy diciendo, pero por lo menos sí a ver que haya un antes y un después. La primera, cambiar mis hábitos, o sea, cambiar aquello con lo que yo estoy alimentando mi mente. Lo que veo y lo que escucho y lo que leo. Esas tres cosas son fundamentales a la hora de cambiar mi forma de pensar. Yo veía muchas noticias porque desde pequeño mi papá nos pues veía muchas noticias en la casa, había solamente un televisor, yo soy de esa época de un televisor en la casa, y entonces mi papá veía muchísimas noticias y pues uno veía noticias y yo crecí en eso, entonces seguí con ese hábito, entonces me encantaba ver noticiero en televisión, me encantaba escuchar noticias en la radio y me encantaba leer las noticias de la prensa, o sea, era una persona súper informada, pero eso además me traía muchísimos problemas porque normalmente las noticias son noticias negativas, o sea, lo que hace que la gente esté pegada a un televisor, a un diario, a un radio, normalmente son las noticias negativas. Pocas veces las noticias positivas logran generar mucha audiencia, las noticias negativas, en cambio, sí, una guerra, un terremoto, bueno, todo ese tipo de cosas hacen que la gente esté pegada a una pantalla, ya sea de televisión o sea de computador, mirando a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que ha sucedido. Eso está en nuestra naturaleza. Entonces yo empecé a cambiar eso y empecé a dejar, a ser mucho más selectivo. La televisión casi no me gusta ver las noticias en televisión porque uno no puede seleccionar. O sea, ellos le van votando a uno la noticia y uno pues va viendo lo que le van votando. Entonces, eso fue de lo que más dejé. La radio me gusta, pero tampoco es que la escuche mucho. Pero sin embargo no quiere decir que no vea televisión o radio o noticias. Pero ya soy más exclusivo en las veces en que lo veo. Y lo que más veo en realidad es la prensa porque pues, yo selecciono qué artículos me interesan y cuáles voy a ver. O sea, ahí aparecen los titulares y yo decía. Entonces empecé a ser muy selectivo en aquello que entraba en mi mente. Listo, lo mismo la música, tengo mucho cuidado con lo que escucho ahora, ya no escucho cualquier tipo de música porque ese mensaje va calando en el inconsciente y en el subconsciente. Entonces trato de tener mucho cuidado con eso. Entonces eso es lo primero, cambié mis hábitos de aquello con lo que yo alimentaba mi mente. Y lo otro fue en realidad algo que pues en mi caso me llevó a cambiar muchísimo. Puede que haya gente que haya utilizado otros métodos, pero a mí me sirvió este y es buscar a Dios. O sea, yo empecé a buscar a Dios, empecé a buscar de Él. Mi familia era, digamos que religiosa, buscaba siempre como los temas de Dios y eso. Yo tuve mi época de ser muy aparte de eso, pero llegó un momento en que después de varios llamados, por decirlo así, varias personas que trataban de llevarme, yo tomé la decisión y dije, ok, lo voy a hacer. Entonces empecé a buscar a Dios, empecé a leer la palabra, empecé a aprender de Él. Y eso sí que me ayuda a mí a tener un cambio de mentalidad. O sea, cuando yo descubro lo que es Dios, lo que Él quiere, lo que Él busca, lo que quiere para nosotros, y lo descubro yo leyendo la palabra, porque no fue a través de otra manera. O sea, yo conocí a Dios leyendo la Biblia, ahí viene un cambio fundamental. O sea, ahí en realidad es un 80-20, 20% el cambio en mis hábitos y 80% cuando yo en realidad busco a Dios y me encuentro con Él. A partir de ese momento mi mente empieza a ser renovada, empieza a ser cambiada y yo empiezo a tener un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de ver el mundo y en mi manera de ver la realidad. En realidad, a partir de ese momento yo empiezo a sentir que soy una persona feliz, con problemas, con momentos de tristeza, con momentos de dificultad y todo ese tipo de cosas, pero digamos que me percibo como una persona que es feliz. Antes de eso no era así. Entonces, por esa razón, digamos que hay un cambio total, porque es que la felicidad no es algo que viene a nosotros, sino es la manera como nosotros percibimos la realidad que vivimos. Si nosotros la percibimos de una manera negativa, de una manera triste, de una manera agresiva, pues eso es lo que vamos a sentir nosotros todo el tiempo. Pero si por el contrario, eso que nosotros pensamos y la realidad que vivimos la percibimos de una forma distinta, ¿cierto? Donde no viene de afuera la felicidad, sino la estamos generando desde adentro, pues ahí vienen cambios verdaderamente significativos. Entonces, yo cambio mis hábitos, empiezo a alimentar mi mente de una forma distinta y la invitación que les hago, cambien la forma en que ustedes alimentan su mente, alimentenla bien. Y lo otro es que busco a Dios, o sea, busco a Dios y ahí viene un cambio
trascendental de 180 grados en mi mente y en mi manera de pensar. Con esto no quiere decir ni que ahora soy perfecto ni nada de eso. Caigo, cometo errores, a veces tengo pensamientos en bucle y todo este tipo de cosas, pero digamos que son superados, gracias a Dios los puedo superar y puedo pensar y vivir y sentir la vida de una forma totalmente distinta. Entonces, eso con relación a la mente. Ya vamos a ver el tema de las emociones, aunque las tres, mente, emociones y voluntad, están relacionados. Ya vamos a ver cómo, voy a contar cómo ha sido mi proceso en el tema de las emociones.